Muy buenas tardes, tengan ustedes. Muy rápidamente vamos a platicar un poco acerca de lo que es, representa y significa el texto de Antonio de León Pinelo que se llama Cuestión moral si el chocolate rompe o no el ayuno eclesiástico. Y para ello vamos muy rápidamente a comentar algunas de las cosas que de ello es que la edición que ustedes van a revisar solo en una pequeña parte y solo como un pequeño ejercicio para que se percaten de lo complejo que a veces puede llegar a ser tratar de entender, a entender lo que representa la lectura de los textos originales, que usualmente el no especialista desconoce cómo se hace esto. Nos encontramos que hay una explicación muy sencilla, muy somera, que nos dan dos especialistas en el área. Uno es el doctor Manuel Ramos Medina, que tuve el privilegio de tomar clases con él, que fue director de estudios históricos de Condumex. Y el prólogo al texto que ustedes van a revisar, que es de Sonia Corcuera de Mancera. Y muy rápidamente en este sentido, lo que yo les puedo compartir es parte de lo que Manuel Ramos durante muchas ocasiones nos insistía. El hecho de que cuando nosotros nos ponemos a pensar en muchos de las influencias que América va a tener para con el resto del mundo, hay que entender que parte de esto va a tener que ver también con la repercusión determinante de algunos de los alimentos en Europa, ¿no? No tenemos que explicarlo en el caso del jitomate, no tenemos que explicarlo, imagínense además una pizza sin jitomate, o no nos podemos imaginar, en el lado contrario, estar comiendo unos bifes que no sean de algún animal pequeño, que obviamente esto no podría darse, en el intercambio cultural que se va a dar en este sentido, ¿no? El ganado mayor va a llegar de Europa a territorios americanos, ¿no? Pero una de las cosas que van a influir grandemente en Europa va a ser justamente, y nos puede parecer un tanto extraño y raro, la ingestión del chocolate. Este producto a la larga llegó a impregnar todo el orbe occidental y es parte de lo que Antonio de León Pinelo nos va a mencionar y a referir en ese mismo sentido. Él nos llega a decir que ha sido también recibida, hablando ya del siglo XVII, también recibida por las porciones del chocolate, que ya se usa por regalo común en muchas ciudades y más que todas en esta corte, refiriéndose especialmente a la corte española. Va a ser para algunos lugares incluso casi un vicio y nos podría parecer increíble, pero llegó a prohibirse en algunos medios eclesiásticos y religiosos e incluso algunas monjas llegaban a tener una especie de quinto voto de pobreza, castidad, obediencia, agréguenle el de encierro, y el del quinto voto sería algo que a nosotros es como muy, muy extraño y curioso al mismo tiempo porque este voto era el de no beber chocolate ni incitar a otra a beberlo. En el caso muy concreto y muy específico de las carmelitas descalzas, es decir, ya la orden reformada en este sentido. Esto es lo que nos comenta y nos insistía mucho don Manuel Ramos cuando nos daba sus clases de América colonial, como todavía se le llamaba en aquellas épocas, hace más de 20 años. Y la doctora Sonia Corcuera de Mancera, en el prólogo de este mismo libro, la primera parte que nos referiría al año de 1636. ¿Por qué? Porque el año de 1636 es cuando se va a publicar este libro cuyo segmento ustedes van a revisar electrónicamente. Este año se publica en España esta cuestión moral sobre si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, que sería su título completo por parte de este autor que les digo, es Antonio de León Pinelo, que la información que tenemos es muy somera, es muy corta y muy pequeña. Sabemos que es un español del virreinato del Parada y educada en este mismo sentido. En aquel contexto, reitero, del año de 1636 reinaba ya en España el rey Felipe IV. En el caso de la Nueva España, específicamente reinaba Lope Díez de Armendáriz o el Marqués de Cadereyta, como también lo podemos encontrar. Y una de las bases fundamentales de lo que pasaba en aquel contexto es que había un grave caos militar en España. Y en este sentido incluso se había llegado a suspender el tráfico de la flota regular, pero eso sí, se mandaron embarcaciones directamente para venir a recoger la plata porque era urgentísimo para los conflictos que se estaban teniendo en aquel contexto. Debemos de ubicar que estamos hablando básicamente de aquel conflicto que identificamos como la Guerra de los 30 años. Por lo tanto, el flujo de capitales, como nosotros le llamaríamos, son fundamentales en este sentido. El segundo punto al que nosotros hemos de hacer referencia por parte de doña Sonia Corcuera es lo referente ya específicamente al chocolate.
El chocolate todavía no era muy popular a inicios del siglo XVII en la propia España, pero esto poco a poco iba a cambiar. Se le veía en las tierras americanas, especialmente en la Nueva España, como una bebida de regalo y calidad como tal, que no se le permitía, incluso desde la época prehispánica, no se le permitía sino a la gente de alcurnia nada más. Hay que tomar en consideración estos detalles. No se permitía a todos en común, sino a los señores y principales, a los capitanes y hombres valerosos, a los guerreros y pochtecas o comerciantes. Beber chocolate era un privilegio estimado como un acto de nobleza y premio a las hazañas. Por lo tanto, entenderemos que entre los propios indígenas también había esta carga de diferencia de nivel, diríamos nosotros, de estamento social. Pero llegó a ser tan admirado y estimado el poder tomar y degustar el chocolate como tal, que en algunos lugares se vio propiamente ya como un vicio. Y este vicio llevó a encontrar fórmulas para que rindiera, marcando diferencias entre ricos y pobres. Y esto es como, por ejemplo, cuando apareció la televisión, donde los que no tenían grandes cantidades de dinero, pues no tenían tele, y posteriormente cuando aparece la tele a colores, los que son ricos son los que tienen tele a color, los pobres son los que tienen tele en blanco y negro, ¿no? En el sentido del alimento, el tener o no acceso al chocolate implicaba también una diferencia social muy grande. La gente rica prácticamente lo tomaba como venía, ¿no? No había necesidad ni de mezclarlo ni de rebajarlo. Y la gente de clase baja, como le costaba tanto trabajo, pues ellos tendían a mezclarlo, ¿no? Se mezclaba con almidón, con harinas o con frutos para que rindiera, cosa que sabe muy rica, ¿no? Pero estamos tomando cantidades de chocolate bastante rebajadas. Los ricos no lo rebajaban, ellos solo lo mezclaban como dictaba su costumbre ya establecida, con leche de almendras, que tampoco era para todo el mundo, y huevo. Entiéndase que esto no representa y significa que no era para los pobres. Conforme fue pasando el tiempo y avanzó el siglo XVII y llegamos al siglo XVIII, resulta que se termina, como les decía, convirtiendo en un vicio. Y ahora se va a llegar a tomar después de esto entre 3 y 6 veces al día. En ocasiones extraordinarias, entiéndase, cuando estamos hablando de una fiesta, más de 6 ocasiones. Incluso llegamos a saber que el vicio en la Nueva España es tan fuerte que hay en regiones como Chiapas. Algún obispo se llegó a quejar muy amargamente a las autoridades de que la gente no perdonaba, incluso estando en el templo, incluso estando en el sermón, no perdonaba que le llevaran su chocolatito. No se salían del templo, pero sí entraban los criados a entregarle su chocolatito para que allí, frente al propio obispo, ellas pudieran continuar degustando. Y si el sermón era más largo, pues bueno, tráemelo 2, 3 o 4 o 5 veces. La gente, claro, solo la gente de jerarquía. Este tema se llegó a tratar en dos obras previas, Antonio de León Pinelo, es decir, antes del mismo en 1636. Y estas dos obras previas, una de ellas sería una titulada que solo la conocemos, según nos dice Sonia Corcuera, solo la conocemos por lo que dice el propio Antonio de León Pinelo. Se llamaba Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias, escrito por un señor llamado Juan de Cárdenas y publicada en 1591. Básicamente lo que nos diría al respecto es: si se sabe usarla cómodamente, es mantenimiento admirable y bueno, y por tal lo tienen todos los que habitan en este mundo nuevo de las Indias. No obstante que médicos de España, sin saber y escudriñar lo que es, de todo punto lo reprueban. Digo que es preciosa y medicinal bebida. Esto lo plantea en su página número 13. Entonces, esto nos da una idea de las opiniones de un experto a finales de 1591 con respecto a lo que significa la ingestión del chocolate, que algunas personas habitualmente extranjeras decían que no era tan bueno. Otro texto en el que también se habla del tema es de un tal Juan de Barrios de 1609, que ustedes tendrán la oportunidad de leer un pequeño segmento justamente al que hace referencia Antonio de León Pinelo. Y ya, propiamente a partir del siglo XVIII, el chocolate se convirtió en un ingrediente ya privilegiado, específicamente incluso de la repostería francesa. Nosotros sabemos que para el año de 1720, el rey español, el rey Felipe V, va a influir por la relación que tiene, siendo Borbón, con los reyes de Francia para la propia entrada del chocolate en estos territorios. Sabemos que derivado de esto se publicó la novela, que tenemos el título, no novela, sino el texto que nosotros vemos aquí a continuación del Le Nouveau Cuisinier Royal Le Bourgeois. Y esto lleva, en consecuencia, la publicación de la primera receta de pastel de chocolate en francés.
Para nosotros esto sería algo muy banal y muy superficial, pero es otro punto fundamental al que habría que hacer referencia, pero muy rápidamente solo les menciono. El hombre barroco se ve como imaginante de los americanos, aunque también imaginante de sí mismo. El hombre barroco quiere saberse para acceder al conocimiento de los demás y poder dominar al mundo que le rodea. Entiendan muy bien esto a la luz de lo que representa el cambio del espacio temporal, la conciencia que se tiene de sí mismo, el manejo de los deícticos, tomando nuevamente muy en consideración lo que nos dicen tanto Alfonso Mendiola como Norma Durán. Hay que entender que en aquel contexto, a pesar de que ellos a sí mismos no se llamaban barrocos, pero sí empiezan a tomar conciencia de que cada individuo es único y de allí la importancia de lo previo, ¿sí? Empezar a conocerse para poder conocer a los demás. Esto lo estoy poniendo porque nos marca clarísimamente esta transición, este cambio en la forma de ver y entender el mundo a partir del Renacimiento en adelante. Hay que dejar también muy claro que Antonio de León Pinelo no es un religioso, pero busca encontrarle una explicación por este problema moral de si puedo o no beber chocolate en la cuaresma, por ejemplo. Busca encontrar una explicación que tranquilice a los aficionados laicos, pero que no le vaya a echar encima a las autoridades religiosas. Noten, esto también es información muy importante para el análisis interpretativo y lo que nosotros necesitamos en la parte historiográfica, que nos lleva, a su vez, a la construcción de un discurso alegórico que le permita no meterse justamente en problemas, ¿no? Logra expresar valores universales y transmitir mediante un menguante poético un conocimiento que es coherente, verdadero y tal vez tan exacto como el del lenguaje convencional prosaico. Entonces, en este sentido, sí encontramos aún la influencia, la referencia a lo que es la visión religiosa en algo tan aparentemente simple y banal como el ingerir o no el chocolatito, pero que nos permite ver la importancia y la trascendencia que tiene para poder tratar de entender esta base de este universo y este mundo que no necesariamente es el nuestro,